Bienvenidos a otro episodio lleno de misterio y terror. Hoy nos adentramos en una de las regiones más enigmáticas de Estados Unidos, el Triángulo de Bennington. Un lugar donde, entre 1945 y 1950, ocurrieron desapariciones que hasta el día de hoy siguen desconcertando tanto a las autoridades como a los investigadores paranormales. Pero antes de adentrarnos en estos casos escalofriantes, déjenme advertirles que el Triángulo de Bennington no es solo una región marcada por estos eventos recientes, su historia está envuelta en leyendas aún más antiguas que parecen señalar que algo más oscuro ha estado acechando en este rincón del mundo durante siglos. Ponte cómodo, esto es, Narraciones Oscuras. Comenzamos. El Triángulo de Bennington, ubicado en el estado de Vermont, rodea la montaña Glastonbury, un pico imponente que ha sido testigo de algo que va más allá de lo explicable. Desde siempre, las tribus nativas americanas que habitaban en la zona consideraban la montaña como un lugar maldito. Los Abenaki, una de las tribus locales, evitaban aventurarse más allá de ciertos puntos en las laderas de Glastonbury. Creían que extrañas corrientes de viento, que parecían girar en círculos, creaban una atmósfera de confusión que podría hacer perder el rumbo a cualquier viajero. Pero lo más inquietante es que, según las leyendas, aquellos que osaban desafiar los límites de la montaña simplemente no regresaban. Estas historias, aunque se consideraban supersticiones durante mucho tiempo, cobraron un significado mucho más siniestro cuando, en el siglo XX, comenzaron a ocurrir desapariciones que desafiaron toda lógica. La primera de ellas, en 1945, fue la de Midge Rivers, un cazador experimentado de 74 años que, durante una expedición en las montañas, se adelantó a su grupo de compañeros de caza y jamás regresó. Midge conocía la región como la palma de su mano, y, sin embargo, a pesar de las exhaustivas búsquedas que siguieron a su desaparición, lo único que se encontró fue un cartucho de rifle vacío cerca de un arroyo. Un pequeño indicio que parecía decir, aquí estuve, pero ya no estoy. Rivers desapareció sin dejar más rastro, como si la misma tierra lo hubiera tragado. Apenas un año después, la montaña reclamaría otra víctima. Esta vez, el caso conmocionó no solo a la pequeña comunidad local, sino a todo el estado de Vermont. Paula Weldon, una joven universitaria de 18 años, decidió hacer una caminata por el famoso Long Trail, un sendero que serpentea a través de las montañas. Paula fue vista por varios testigos mientras caminaba, pero en algún punto del trayecto, se desvaneció. Ni una pista, ni una señal de lucha, ni siquiera una huella. A pesar de que cientos de voluntarios, así como el FBI, se unieron a la búsqueda, Paula parecía haberse desvanecido en el aire. Lo que es más desconcertante es que el área donde desapareció no era difícil de recorrer, estaba bien señalizada y no se trataba de un terreno inhóspito. Pero la montaña había reclamado a otra víctima, y el silencio que dejó su desaparición aún resuena. Y si crees que esos casos ya son suficientemente inquietantes, escucha lo que sucedió en 1949. James Telford, un veterano de guerra, abordó un autobús en St. Albans para regresar a su hogar en Bennington. Testigos lo vieron sentado en su asiento, mirando por la ventana mientras el autobús atravesaba los bosques que rodean el triángulo. Pero cuando el vehículo llegó a su destino, Telford no estaba. Su equipaje seguía en el compartimiento superior, su boleto estaba en su asiento, pero él había desaparecido. Ni los pasajeros ni el conductor vieron nada extraño. Era como si se hubiera desvanecido, como si el propio aire lo hubiera tragado sin dejar ni una sola pista. Imaginen por un momento estar en ese autobús, rodeados de personas, solo para descubrir que alguien, de repente, ya no está. Y nadie puede explicar qué sucedió. Pero la desaparición de Telford no fue la última. En 1950, un niño de tan solo 8 años, Paul Jepsen, desapareció mientras jugaba cerca de una granja que pertenecía a su familia. Según su madre, días antes de la desaparición, Paul había mostrado un interés inusual en la montaña Glastonbury. Como si algo lo llamara. Lo más escalofriante es que, cuando los perros de rastreo siguieron el olor del niño, los llevaron hasta una carretera cercana. Luego, el rastro simplemente se desvaneció, como si Paul hubiera sido levantado por el aire o absorbido por alguna fuerza invisible. ¿Qué pudo haber atraído a un niño de 8 años a una zona que, durante siglos, había sido temida y evitada? El último caso conocido que reforzó la reputación siniestra del Triángulo de Bennington ocurrió poco después. Friede Langer, de 53 años, estaba haciendo una caminata con su primo cuando resbaló y cayó en un arroyo.
Decidió regresar al campamento para cambiarse de ropa, pero nunca llegó. Lo extraño de este caso es que Fride era una mujer experimentada en el senderismo, conocía bien la región. Además, a diferencia de las otras desapariciones, meses después se encontró su cuerpo, en un área que ya había sido registrada previamente por los equipos de rescate. ¿Cómo pudo pasar desapercibido? Y aún más inquietante, su cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Estas desapariciones ocurridas entre 1945 y 1950, son solo el corazón de lo que hoy conocemos como el misterio del Triángulo de Bennington. Pero los eventos extraños en esta región no terminan allí. Existen reportes de luces extrañas en el cielo, avistamientos de objetos no identificados e incluso criaturas extrañas que acechan en las profundidades de los bosques. Algunos investigadores sugieren que el área podría ser un vórtice energético, un portal hacia otras dimensiones o realidades paralelas. Una teoría que, por más increíble que suene, ha sido planteada en otros lugares del mundo donde también han ocurrido desapariciones inexplicables, como el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo de Bridgewater en Massachusetts. Y no olvidemos los patrones climáticos extraños en la región. Se dice que en muchos de estos casos, justo antes de que alguien desapareciera, el clima cambiaba de manera abrupta. La temperatura caía de manera repentina, nubes oscuras cubrían la montaña y los vientos soplaban con fuerza. Todo esto en cuestión de minutos. ¿Es posible que la montaña misma sea la responsable? ¿Que esté actuando como una especie de advertencia, o peor aún, como un cebo para atraer a sus víctimas? Otra curiosidad inquietante es el comportamiento de la fauna local. Muchos cazadores han reportado avistamientos de ciervos y otros animales que, de repente se detienen en seco, mirando fijamente hacia las profundidades del bosque. Como si percibieran algo que los humanos no podemos ver. Otros han mencionado ruidos extraños, crujidos, susurros e incluso pasos que parecen seguir a los caminantes por los senderos, pero cuando se voltean, no hay nadie. El Triángulo de Bennington es un enigma que ha resistido el paso del tiempo. Las autoridades intentan explicar estos eventos como simples desapariciones en un terreno difícil, pero hay demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué está ocurriendo realmente en esta región? ¿Son solo accidentes o estamos ante algo mucho más oscuro y siniestro? Hoy, Glastonbury sigue siendo una montaña en gran parte inexplorada. A pesar de su belleza natural, su aura de misterio perdura. ¿Te atreverías a caminar por sus senderos sabiendo que aquellos que lo han hecho antes de ti simplemente desaparecieron? ¿Qué es lo que acecha en las sombras de estos bosques? ¿Y por qué esta región parece atraer a quienes nunca regresan? El Triángulo de Bennington sigue siendo un rompecabezas sin solución, una de esas historias que nos recuerdan que, por mucho que avancemos en la ciencia y la tecnología, aún hay fuerzas en la naturaleza que no podemos entender. Fuerzas que, quizás, preferimos no descubrir. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de misterio y oscuridad. Si te ha gustado este episodio de Narraciones Oscuras, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. ¿Qué crees que ocurre realmente en el Triángulo de Bennington? ¿Es solo coincidencia o hay algo más siniestro en juego? Te leemos, hasta la próxima.